responsables. A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora cuando son las 1:03 de la tarde de hoy, 15 de agosto del año 2022, en la dirección general de la emisora el señor Jaime Nestares, en la gerencia general de producción la señorita Wilix Arcaya, en la producción de este espacio Jay Pacheco Cova y Bárbara Uzcategui, y quien les comenta, como todos los lunes, Eduardo Battistini, para conversar sobre los distintos temas, tanto de interés nacional como de interés internacional, y humildemente pues dar nuestra postura, nuestra exposición ante distintos temas, como insisto y les comenté, de orden nacional e internacional. Y el día de hoy, bueno, voy a estar comentando sobre varios temas, y el primer tema que quería comentar era sobre el tema de la migración. Se ha hecho ya muy famosa lo que significa la travesía, la tragedia, el infierno en lo que se ha convertido la selva del Tapón del Darién, donde miles de venezolanos han salido a cruzar esta selva, esta densa selva que sin duda alguna se ha convertido en la peor pesadilla de la migración en los últimos tiempos, y que estos venezolanos que huyen de la dictadura de Nicolás Maduro y quieren llegar a los Estados Unidos, pues lamentablemente han asumido esta ruta como una ruta para poder llegar a ese destino final, una ruta que está plagada de enormes dificultades naturales, pero que también está plagada de mafias que de alguna u otra forma permanentemente están no solamente violándole los derechos humanos a estos migrantes, sino que además también los roban, los golpean, les ejercen violencia. Incluso lamentablemente hemos conocido de casos de mujeres que han sido violadas por estos suertes de piratas del camino o de coyotes que controlan las mafias de esa zona del Darién en el país de Panamá. Pero también hemos visto cómo algunos venezolanos, para sortear de alguna u otra forma la dificultad del Darién, han utilizado Nicaragua como camino para poder llegar a los Estados Unidos de manera irregular y de manera como lo hacen muchos migrantes, caminando. Y conocimos que una familia venezolana de 7 personas, incluidos ellos 2 menores de edad, fueron encontrados en agua de Costa Rica tras después de 8 días haber sido declarados desaparecidos, luego de que salieron de la isla de San Andrés en embarcaciones irregulares con destino al puerto de Bluefields en Nicaragua, que les permitiera entonces posteriormente eso iniciar lo que es su travesía hacia los Estados Unidos. Y es que Nicaragua también se ha convertido en otro espacio para las mafias de la migración, para estas mafias de la trata de personas, y estos venezolanos, por ejemplo, fueron estafados por esos lancheros, por esas mafias que te cobran para trasladarte desde la isla de San Andrés hasta Nicaragua, y los dejaron abandonados a su suerte desde hace 8 días en aguas costarricenses, y bueno, gracias a Dios fueron rescatados por la Guardia Costera de Costa Rica. Esos venezolanos fueron identificados como Iraida Álvarez, Miguel Oliveros, Michelle Oliveros, Cristian Rodríguez, Manuel Medina, Cristian Miguel y Christopher Rodríguez. Estos dos últimos, por cierto, menores de edad, uno de 9 y uno de 6 años. Actualmente pues se encuentran custodiados por los cuerpos de migración de Costa Rica. Esto, como lo relatan los mismos testimonios de estas personas, bueno, fueron robados por los propios lancheros para luego ser lanzados al agua, y duraron 6 días en alta mar, y fueron en principio rescatados por pescadores costarricenses. Este grupo pues había salido del estado Carabobo con destino a los Estados Unidos. Para ello se trasladaron, como les digo, hacia San Andrés, en territorio colombiano, para posteriormente llegar a Managua, Honduras, y por supuesto seguir caminando hacia los Estados Unidos. Y hemos visto cómo, sin duda alguna, la migración
sigue siendo, bueno, una suerte de corriente sin tapón. Es decir, todos los días siguen saliendo migrantes venezolanos de nuestro país. Se estima que 1.700 personas diarias están saliendo de Venezuela todos los días, pero además de eso, se estima que, por ejemplo, en el caso de la ruta del Darién, 28.079 venezolanos hasta el mes de junio eran los que estaban cruzando o habían cruzado por el Darién. Eso significa que es la nacionalidad con mayor cantidad de personas que están aventurándose hacia el Darién, y 15% de las mujeres venezolanas que han cruzado por el Darién han sido abusadas sexualmente por este grupo de irregulares, piratas y grupos armados violentos que se encuentran dentro de esta selva del Darién. Y sin duda alguna, bueno, hay varias cosas que puntualizar. La primera y la más importante es que, como les digo, la migración venezolana no se detiene, continúa. Y continúa, entre otras cosas, porque el origen de esa migración, que es la dictadura, el régimen de Nicolás Maduro, no solamente sigue usurpando el poder en Venezuela, sino que cada día sigue poniendo la situación económica, política y social del país en su crisis más elevada. Hoy recordemos que Venezuela es el país con el salario más bajo de la región y el cuarto más bajo del mundo. Recordemos que hoy Venezuela es un país donde los venezolanos no tienen acceso a servicios públicos de calidad. Recordemos que Venezuela es un país que, por ejemplo, hoy tiene a sus maestros, a sus trabajadores, a sus obreros, a sus empleados de la salud en la calle protestando contra un instructivo que pretende arrebatarles el 70% de ya su salario mermado. Tenemos además un régimen que viola derechos humanos, que tiene más de 300 presos políticos, civiles y militares, pero lo que es peor aún, un régimen que ha generado la mayor desigualdad de ingresos económicos que ha tenido la historia de nuestro país, donde hoy la gran mayoría, más del 80% de la población venezolana, tiene una brecha enorme contra un porcentaje muy reducido que es el que concentra la mayor parte de la riqueza. Y curiosamente, quienes conservan esa mayor parte de la riqueza, que insisto, son una minoría, la mayoría está vinculada de alguna u otra forma, bien sea porque es parte activa del régimen de Nicolás Maduro o del Partido Socialista Unido de Venezuela, o entre otras cosas porque está enchufado a través de algún esquema económico con el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, sin duda alguna, Venezuela se ha convertido en el país de los ricos que lamentablemente hoy están representados en quienes hoy gobiernan Venezuela, quienes hoy usurpan el poder en Venezuela, versus la gran mayoría del país que se ha convertido en un país empobrecido. La revolución bolivariana llegó a Venezuela hace más de 20 años, prometiendo saldar lo que ellos llamaban una deuda histórica de exclusión social y que de alguna u otra forma se veía reflejada en los altos índices de pobreza en Venezuela. Pero la revolución bolivariana, después de 20 años, de mucho más de 20 años, se ha convertido en una fábrica de generar pobreza en Venezuela. Si usted hoy puede decir cuál es el verdadero legado que Hugo Chávez y Nicolás Maduro le han dado a Venezuela, bueno, el verdadero legado que la revolución bolivariana le ha dejado a Venezuela es la pobreza. Y a veces uno escucha estos discursos estridentes de quienes hoy, desde el poder que usurpan en Venezuela, hablan de guerra, de invasiones, de intentos de magnicidio, de sabotaje, del imperialismo que quiere atacar a Venezuela. Y cuando la verdad, la única guerra que hoy en día los venezolanos deberíamos estarnos planteando hacer es la guerra contra la pobreza. No es posible que un país tenga más del 80% de su población cuyo ingreso no llega casi ni a $1 $1 semanal, diario, perdón. No puede ser que tengamos un país donde, más allá de la burbuja de algunos sectores de la ciudad de Caracas, sea un país que en la Venezuela profunda esté profundamente deprimido, profundamente empobrecido. No puede ser un país que hoy en día los niños que nazcan en Venezuela ya estén condenados a la pobreza porque no hay oportunidades. No podemos seguir teniendo un país que esté dirigido de manera usurpada por un grupo que lo único que utiliza es el discurso de la violencia, el discurso de la guerra, el discurso de la confrontación, de la división,
para tratar de conducir un país. Venezuela necesita una política de paz, Venezuela necesita una política de reconciliación, Venezuela necesita una política donde todos podamos echar para adelante. Y la única manera que esa política de paz, reconciliación y de que todos podamos echar para adelante pueda darse en Venezuela, bueno, en primer lugar pasa por salir de quienes hoy están en el poder. Los que hoy están en el poder ya forman parte de una historia oscura para Venezuela y probablemente estén en las páginas finales de su dictadura y sin duda alguna esas páginas finales serán, sin temor a equivocarme, las páginas más duras, porque en la medida que se acerque el final de la dictadura, pues sin duda alguna van a ser mucho más agresivos y mucho más reactivos y mucho más opresores. Sin embargo, Venezuela necesita pasar esa hoja y entrar en una hoja donde se empiecen a discutir los verdaderos temas que Venezuela necesita que se discutan. Y mi opinión muy personal es que hay temas que tienen que estar hoy en la prioridad de la agenda de quienes queremos cambio en el país. El primero, insisto, es que quienes queremos cambio en el país tenemos que declararle una guerra a la pobreza. No puede ser que dentro de 10 años Venezuela se convierta o siga estando en los estándares de países más pobres de la región, cuando somos uno de los países más ricos en recursos naturales y somos uno de los países más ricos en recursos dentro de nuestro país, como por ejemplo es el caso del petróleo, del gas, pero también de lo que significa la fertilidad de nuestras tierras, el turismo. Es decir, Venezuela es un país que tiene todo el potencial para convertirse realmente en una potencia económica. Pero sin duda alguna nuestra prioridad tiene que ser declararle esa guerra a la pobreza. Lo segundo que es fundamental dentro del marco de la discusión de lo que tiene que ser una nueva Venezuela, sin duda alguna es un proceso de reconciliación del país. Y cuando me refiero a un proceso de reconciliación del país, no me estoy refiriendo a impunidad. Lo que me estoy refiriendo es que Venezuela necesita sanar las heridas de la violencia que en los últimos 23 años nos han inyectado quienes desde el poder han utilizado la violencia y la guerra como la forma de dirigir al país. Ya basta que los venezolanos traten de dividirnos o que traten de colocarnos entre venezolanos de primera y venezolanos de segunda. Lo que toca es un gran diálogo social que nos permita reconocer que hay que avanzar en el desarrollo y en la movilidad social del pueblo de Venezuela, pero que también hay que reconocer que debemos avanzar y que ese avance, entre otras cosas, pasa por el respeto a la Constitución, por replantear el acuerdo o pacto social que hoy en día existe en Venezuela, que es un pacto social que se rompió, y se rompió precisamente porque el pueblo con pobreza no puede de alguna u otra forma estar dentro de un pacto social donde el resultado de ese pacto social sea el enriquecimiento de quienes están en el poder y la pobreza del pueblo venezolano. Sin duda alguna es un pacto que no tiene legitimidad. Y esa construcción de ese nuevo pacto social pasa porque los venezolanos entendamos que debemos ser nosotros los protagonistas de ese cambio, pero que también debemos ser los protagonistas de construir junto a un nuevo gobierno, junto a un sector privado, junto a un sector público y por supuesto junto a la sociedad como tal, en pleno, todas las condiciones necesarias para que nadie se quede atrás y para que todos podamos avanzar. Y sin duda alguna, y con esto voy a concluir este editorial para ir al corte, Venezuela necesita una profunda reinstitucionalización. Y parte del cambio que necesita Venezuela para poder salir de la pobreza, para poder lograr que nuestra población se coloque a la vanguardia del progreso, no solamente familiar, sino colectivo como sociedad, es poder poner orden en las instituciones venezolanas. Hoy no hay institucionalidad en Venezuela. La única institucionalidad que existe en Venezuela es la ley de Miraflores, es el teléfono de Nicolás Maduro. Si usted quiere tener justicia, tiene que estar del lado de Nicolás Maduro. Si usted quiere tener progreso económico, tiene que estar conchupado con la corrupción de Nicolás Maduro. Si usted quiere tener seguridad personal, usted tiene entonces que estar dentro de la cúpula del PSV. Si usted quiere tener una educación de calidad, bueno, le toca entonces tratar de estar en el círculo, estar vinculado al Partido Socialista Unido de Venezuela para obtener beneficios. Incluso hasta los más humildes que necesitan su caja de alimentación para poder cubrir sus necesidades, si no están vinculados al régimen de Maduro o al Partido Socialista Unido de Venezuela o a la VC
de esa comunidad son apartados de lo que ellos llaman ese beneficio. En estos días leía un periodista que decía que por América Latina anda ahora una gran cantidad de venezolanos que según él fueron beneficiarios de la gran misión Vivienda Venezuela y que ahora andan despotricando la revolución bolivariana por América Latina, y terminaba diciendo que esos nunca fueron chavistas. Bueno, este señor que escribió eso en Twitter, lamentablemente, además de demostrar su enorme miseria humana, lo que ratifica es que Nicolás Maduro, el PSV y la revolución bolivariana no son un gobierno, son un clan, son un cártel de delincuentes que lo único que hacen no es beneficiar a los venezolanos, no es darle oportunidades a los venezolanos, sino que es generar una relación transaccional donde pretenden que el pueblo venezolano le entregue su dignidad, le entregue su espíritu de combate, le entregue sus ganas de luchar a cambio de un beneficio que además es pagado con el dinero de todos los venezolanos, y que si no se decide entonces el pueblo a entregarse, entonces son privados de ese beneficio. Así es la dictadura de Nicolás Maduro, así es el PSV, que sin duda alguna es la mayor representación de la violación de los derechos humanos, no solamente en Venezuela y en la región, sino en el mundo. Y ante eso, nosotros no podemos, ni como venezolanos, rendirnos, pero el mundo democrático no puede callar, porque el silencio de ese mundo democrático, sin duda alguna, es la condena de los pueblos, y en este caso es la condena del pueblo venezolano. Así que con esto voy al corte y al regreso seguimos con más de su programa Contigo en Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de DILAB Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. DILAB Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM.
Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. Se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, y estamos ya de regreso con su programa Contigo en Radio Caracas Radio, cuando son la 1:23 de la tarde. Y quería comentarles un poco sobre este suéter que ustedes están viendo acá, no sé si se ve en la cámara, pero que se llama araguaney. Y como ustedes saben, pues el araguaney es el árbol nacional, es una de los símbolos que nos hace sentir orgullosos como venezolanos, de nuestro gentilicio venezolano, que a pesar de la profunda descomposición social que han significado estos 23 años de la dictadura de Nicolás Maduro y del éxodo de más de 7 millones de venezolanos, donde muchísimos son niños que salieron de Venezuela sin ni siquiera conocer a nuestro país y que de alguna u otra forma, desde el punto de vista de la cultura, de los valores, del arraigo, no tienen la experiencia empírica de lo que significa la venezolaneidad. Bueno, sin duda alguna, los símbolos que nos identifican como venezolanos para nosotros son un gran conector, son un gran encuentro, aún estando fuera de la patria, con lo que significa ese orgullo de ser venezolano. Y como ustedes saben, nosotros acá en Colombia, desde que hubo el cambio de gobierno, de la salida del presidente Iván Duque y la entrada del gobierno del presidente Gustavo Petro, nosotros siempre desde un principio dijimos de manera muy firme, de manera muy clara y con mucha honestidad que nos quedábamos en Colombia porque no íbamos a abandonar a los venezolanos, que ya son casi 2.4 millones dentro del territorio colombiano, que los íbamos a seguir acompañando, que nos íbamos a reinventar para poder seguir acompañándolos, pero que nunca los íbamos a dejar solos. Y esto sin duda alguna no significa una demostración de valentía, ni de que uno se pueda creer un superhéroe o no. Por supuesto que uno siente temor de que la dictadura de Maduro pueda tener tentáculos dentro de Colombia con los cuerpos de seguridad como el DIGESIN y el SEBIN para venir a perseguir a quienes hacemos vida en la oposición y quienes estamos acá en Colombia también dando una lucha para reconstruir la democracia en Venezuela, pero a la vez también para acompañar, insisto, a estos 2.4 millones de compatriotas que se encuentran acá en territorio colombiano. Pero sin duda alguna la política siempre conlleva una responsabilidad y las responsabilidades en política como en la vida no se pueden eludir, no se pueden colocar de un lado por un interés personal y es por eso que nosotros y todo el equipo de la Embajada del Gobierno Interino de Venezuela, de la Resistencia Democrática, pues se quedó acá en Colombia para seguir apoyando. Y en el marco de esa estadía continuada dentro de Colombia, hemos diseñado un plan de atención a los migrantes que hemos llamado Ruta Araguaney. Ahora, ¿en qué consiste la Ruta Araguaney? Bueno, la Ruta Araguaney busca ampliar en distintas áreas nuestro acompañamiento, nuestro apoyo y nuestro aporte a los migrantes venezolanos. Una primera área que busca trabajar con los niños migrantes no escolarizados. Hay muchísimos niños venezolanos que se encuentran en territorio colombiano que no se han podido regularizar aún, pero que además de eso no tienen la capacidad sus padres desde el punto de vista económico para inmediatamente exponerlos en el sistema educativo colombiano, que ha sido muy amplio y muy abierto para aceptar a los niños venezolanos, pero esos niños quedan en el limbo. Entonces, con base a esa situación que hemos determinado en este último año de mucho trabajo, con los migrantes venezolanos, bueno, hemos decidido aperturar, y ya hicimos el primero la semana pasada,
una ruta de comedores Araguaney que lo que busca es darle nivelación educativa a estos muchachos, darle alimentación a estos muchachos y después tratar de apoyarlos en todo el proceso que les permita ir a la educación formal, a los fines de sacarlos de la educación informal y colocarlos por buen camino en la educación formal. Pero un segundo aspecto también de este plan de atención a los migrantes araguaney, lo que busca es poder darle a estos migrantes las herramientas que puedan tener para poder completar su proceso de regularización. Y ahí vamos a estar acompañándolos con todo lo que significa nuestro equipo, pero también con toda nuestra organización y nuestra relación con las instituciones colombianas a los fines de poder ayudar a que la gran mayoría de los venezolanos puedan culminar su proceso de regularización, y también lo que significa la inserción posteriormente a esos temas de regularización, como lo que es la bancarización, como lo es el acceso a la salud y a muchísimos otros servicios que ofrece el gobierno y el Estado colombiano. Pero una tercera rama de esta ruta Araguaney es poder dar todo el acompañamiento jurídico a nuestros migrantes venezolanos. Nosotros hemos hecho convenios con universidades para tener clínicas jurídicas gratuitas para los migrantes venezolanos, y vamos a seguir avanzando con esos programas y también nos vamos a seguir profundizando con esos programas. Y además ahí tenemos la rectoría de Zair Mundarain, que es un extraordinario abogado venezolano que de alguna u otra forma ha venido trabajando muy duro y muy fuerte por lo que significa la migración y el apoyo jurídico a los migrantes en el país. Una cuarta rama de este programa o de esta ruta de atención al migrante araguaney es sin duda alguna también la parte política. No nos olvidemos que los venezolanos, donde hay embajada o consulado del régimen de Nicolás Maduro, eso no es una embajada o un consulado que está al servicio de los venezolanos, todo lo contrario. Vaya usted y pregúntele a cualquier venezolano que vive fuera de Venezuela cuánto le cuesta sacar un pasaporte, cuánto le cuesta sacar una cédula de identidad, cuánto le cobran las mafias de las apostillas por apostillarle un documento. Es decir, esos consulados y esas embajadas terminan siendo negocio para unos pocos y tragedia para la mayoría de los venezolanos que necesitan esos servicios. Entonces, de alguna u otra forma, nosotros tenemos que estar aquí para ser la voz de denuncia de esa situación, pero también para poder tener una voz y una relación transparente, sincera, seria y de mucho respeto con el gobierno del presidente Gustavo Petro, con el canciller Álvaro Leiva y por supuesto con toda la institucionalidad del nuevo gobierno colombiano. ¿Y esto por qué? Bueno, porque el restablecimiento de relaciones entre el gobierno del presidente Petro y el régimen de Nicolás Maduro, decisión que respetamos y no podemos criticar, estemos en desacuerdo porque es una decisión soberana del pueblo colombiano. Sin embargo, eso significa un restablecimiento con la dictadura de Venezuela. Pero la dictadura de Venezuela no representa a la Venezuela de verdad, no representa a la Venezuela que hoy sufre y padece la mayor crisis humanitaria de nuestra historia y de la historia de la región. Y esa versión de la Venezuela democrática, de la resistencia democrática, de esa Venezuela que quiere con su voto poder cambiar los destinos de nuestro país, necesita tener también una voz y que esa voz sea escuchada por el gobierno de Colombia. Yo quiero proyectar y quiero creer que el nuevo gobierno de Colombia está interesado en apoyar la lucha por la defensa de los derechos humanos en Venezuela, por apoyar la lucha de un pueblo que quiere expresarse a través del voto, que por cierto fue como el pueblo colombiano hoy pudo expresarse en Colombia para que Gustavo Petro hoy fuese presidente. Fue a través de una elección libre y democrática. Eso es lo que queremos los venezolanos. Y nosotros no podemos esperar menos de que el gobierno de Colombia pueda acompañar la lucha de ese pueblo de Venezuela. Nuestro papel dentro de Colombia no es ser ni oposición ni pro-gobierno. Nuestro papel en Colombia es poder ser facilitadores de esos venezolanos que no se van a sentir representados en la dictadura de Maduro, pero de esos venezolanos que también demandan, por ejemplo, un derecho fundamental como el derecho al voto, y que los venezolanos que estemos en Colombia podamos tener la posibilidad de nuestro derecho constitucional de poder ejercer nuestro voto en una potencial elección en el año 2024, y que estamos seguros que la estrategia del régimen de Maduro es bloquear
a como de lugar que más de 1 millón de venezolanos que están habilitados para votar hoy en día en Colombia podamos ejercer ese derecho al voto en esa elección presidencial. Entonces, esta ruta Araguaney, como les comento, arrancó la semana pasada. Inauguramos un comedor para 60 niños no escolarizados en el municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca, a las afueras de Bogotá, una población muy humilde, una población además de muchísimos venezolanos que en su mayoría trabajan en la informalidad, son recicladores, son visitaxistas, trabajan algunos como domiciliarios, otros trabajan en casas de familia, otros simplemente están pidiendo dinero en la calle, pero sin duda alguna es una población muy vulnerable. Desde hace un tiempo allí la profesora Brigitte, quien hace unos meses atrás nos contactó por las redes sociales de la embajada, logramos tener comunicación con ella, conocer su experiencia, lo que ella venía trabajando, y básicamente esta ruta Araguaney lo que hizo fue reforzar ese trabajo que se venía allí realizando. Y estuvimos la semana pasada compartiendo con esos niños, en redes sociales colocamos varios videos de esa actividad, y yo lo que le puedo decir de esa actividad es que es una actividad que es profundamente reconfortante, porque es una actividad que nos permite ser útiles a los venezolanos. Y cuando a veces nos preguntan o nos dice mucha gente, bueno, pero ¿cuál es la razón de que se queden en Colombia? ¿Por qué se quedan en Colombia? ¿No tienen temor a que los persigan? ¿No tienen temor a que les hagan daño, que la dictadura los pueda secuestrar y llevar a Venezuela? Y nuestra respuesta es muy sencilla. El drama que vive cualquier venezolano que se viene caminando por más de 30, 25 días desde Venezuela para llegar a Colombia, para tratar de buscar con sus hijos un mejor futuro, es un sufrimiento que es mucho mayor a cualquier otro sufrimiento que podamos tener o cualquier peligro que podamos enfrentar los políticos. Y sin duda alguna, yo siempre lo digo, yo no soy hipócrita para decir que yo sufrí o he sufrido lo que sufre un migrante caminante. Yo no soy hipócrita ni mentiroso para falsear con eso, pero eso no me impide no tener empatía con quienes sufren ese calvario. Y es por eso que esta ruta Araguaney busca ser una ruta que tenga esa empatía, esa conexión con ese migrante venezolano. Y cuando uno ve a un padre, a una madre que pasa casi 12 horas caminando por el frío de la ciudad de Bogotá, con una carretilla acumulando basura de reciclaje para después ir a un sitio y cambiarla por algunos pesos para con eso poder darle algo de comida a sus hijos y poder pagar un pagadiario o poder de alguna otra forma comprarle una chaquetica a ese niño de 4 o de 5 años que se ve sometido a temperaturas de 8 o de 9 grados centígrados. Y cuando uno ve que esa madre, que ese padre no se rinde y no deja de luchar, bueno, uno no puede decir otra cosa que tomar la decisión de seguir luchando. ¿Cómo uno no va a luchar si esos padres y esas madres luchan todos los días por un mejor futuro para sus hijos? Y ese es el verdadero espíritu del venezolano. Y a veces hay gente que trata de zanjar una diferencia entre los que están dentro de Venezuela y los que están fuera de Venezuela. Y gente que trata de descalificar a quien está o a quien decidió irse del país, pintándolo de cobarde, de que no quiso pelear en Venezuela, de que no quiso reclamar sus derechos en Venezuela, de que se rindió. Y no se dan cuenta que quien decide dejar todo atrás y salir de su país con un morral en la espalda, que por cierto muchas veces lo tienen que perder en el camino porque el peso de esos temas materiales los fatiga y los cansa en largos días de trayecto de caminar, sin duda alguna no entiende la valentía que hay detrás de esa acción. Como también el que está en Venezuela, porque el que está en Venezuela resistiendo una dictadura, resistiendo en el caso de la política una persecución, pero en el caso de los trabajadores resistiendo la peor persecución que puede existir en cualquier país del mundo, que es la pobreza, que persigue a la familia venezolana y que la condena a la miseria, al hambre, a las peores condiciones de vida. El que se queda también en Venezuela luchando y tratando de sobrevivir contra eso también es un héroe. Y en el momento que nosotros entendamos que quienes están afuera y quienes estamos afuera y quienes están adentro, si convergemos y hacemos que nuestras luchas sean las mismas luchas y que nuestros anhelos sean los mismos anhelos y que nuestro deseo de rescatar a Venezuela sea el mismo, allí nos daremos cuenta
que estamos en el mismo camino y que no hay ningún camino distinto, y que no hay venezolanos de primera porque estén adentro y venezolanos de segunda los que están afuera o viceversa, y que no todo el que está en Venezuela es un enchufado, y que no todo el que está en Venezuela y decide emprender algo es que está lavando dinero, ¿no? Dejemos de tratar de que esa narrativa, de esa mala imagen que ha construido una cúpula que está muy bien identificada y que no llegará al 3% de la población, que es esa cúpula del PSUV, que está regodeada alrededor de los beneficios de Nicolás Maduro. Esa no es la Venezuela de verdad. Y la Venezuela de verdad es la que debe imponerse. Y la Venezuela de verdad es la que debe prevalecer para rescatar a nuestro país. Y es por eso que para nosotros esta ruta le hemos puesto a Araguaney, porque es una oportunidad de reencontrarnos. Es una oportunidad de reencontrarnos en nuestros valores, de reencontrarnos en la remembranza del país que perdimos y que tenemos que rescatar, de reencontrarnos en esos valores que nos hacen sentir orgullosos de ser venezolanos, pero sobre todas las cosas, de acordarnos que no importa en qué lugar del mundo estemos, si estamos a 40 grados o estamos a 10 grados bajo cero, si estamos en una montaña o en una playa, si estamos en Europa o en América del Norte, o si estamos en Asia o si estamos en América del Sur, no importa. Donde haya un venezolano, siempre habrá un individuo echado para adelante, con ganas de progresar, sin ningún tipo de rendición ante las dificultades de la vida, pero sobre todas las cosas siempre habrá un venezolano pensando en nuestro país, pensando en su tierra y pensando en el día que nos toque volver. Así que yo creo que es importante que nosotros de una vez por todas dejemos esa discusión tan absurda entre venezolanos de afuera y venezolanos de adentro, porque somos una sola nación, y esa nación hoy tiene muchas naciones fuera del territorio venezolano, y esas muchas naciones fuera del territorio venezolano se convierten en la mejor expresión cultural, en los mejores embajadores del trabajo de los venezolanos, pero sobre todas las cosas en el talento que tiene cada venezolano y cada venezolana para ganarle todos los días un reto nuevo a la vida. Así que esta ruta Araguaney, que van a estar viendo mucho de ella en los próximos meses, lo que busca es eso: reconocer, apoyar, acompañar y hacer cerrar filas entre los venezolanos que queremos no solamente un cambio en Venezuela, sino que queremos derrotar los obstáculos y no dejarnos vencer por el pesimismo, no dejarnos vencer por quienes hoy desde el poder pretenden desilusionarnos y desesperanzarnos, pero por sobre todas las cosas entender que esa bandera, que ese tricolor de 8 estrellas es el tricolor que nos hace soñar, que nos hace reír, que a veces nos hace llorar, pero que siempre nos ilusiona con que podemos tener un mejor futuro. Así que con esto doy el corte y al regreso seguimos con más de su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor.
estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación además de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha. Son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso en su programa Contigo, en esta última parte del programa, y quería en este espacio hacer unos breves comentarios sobre lo que ha sido la protesta de los trabajadores en Venezuela. Lo primero que quiero decir es que esto ha sido una protesta que se ha construido desde la base de los gremios y los trabajadores en Venezuela. Esto no es una protesta que ha estado guiada o dirigida por una ideología o un pensamiento político. Esta ha sido una propuesta que ha estado motivada, que se ha energizado, que se ha convertido en acción como consecuencia de la profunda deuda social que se ha venido generando desde la dictadura y el régimen de Nicolás Maduro. Y lo primero que yo quiero reconocer es el talante aguerrido, combativo, pero sobre todo las cosas con profunda reflexión y con profunda conciencia de clase de estos trabajadores venezolanos. Y cómo uno no va a entender que un trabajador venezolano esté protestando en la calle cuando hoy un trabajador venezolano tiene el salario mínimo más bajo de la región y el cuarto más bajo del mundo. ¿Cómo no entender que un trabajador, un profesor universitario hoy en día esté en la calle cuando el instructivo de la ONAPRE pretendía acabar con beneficios del contrato colectivo que cuando lo sumabas daban casi un 70% de la reducción de ya su mermado salario como maestro en Venezuela? ¿Cómo no entender que el obrero venezolano esté en la calle protestando cuando el régimen de Maduro le confiscó lo que quizás para mí es la principal fuente de progreso de cualquier ser humano, que es poder tener capacidad de ahorro? ¿Cómo no va a protestar? ¿Cómo no entender que hayan miles de trabajadores a lo largo y ancho del país en la calle cuando lo que vemos desde el régimen es indolencia, cuando lo que vemos desde el régimen es una cúpula forrada en billete de la corrupción, mientras lo que vemos es un pueblo inundado de hambre y de miseria? Entonces, hay que entender la base, el origen de estas protestas. Y cuando entendemos que los trabajadores toman conciencia de clase, cuando los trabajadores toman conciencia de que pueden ser parte activa de generar los cambios que permitan que se rompa con ese esquema esclavista que hoy se plantea desde la dictadura, desde el poder en Venezuela, que es un régimen que no concibe al ciudadano como parte del desarrollo, sino concibe al ciudadano como un esclavo del Estado. Entonces,
cuando los trabajadores y la clase social, la clase obrera, pero también la sociedad en general, pueda tener ese estado de conciencia, de darse cuenta de esa situación y entender que la única forma de cambiarla es participando, es estando, es movilizándose en las calles. En ese momento yo estoy convencido que vamos a estar viendo el principio del fin de una dictadura. Ahora, nosotros los políticos nos toca acompañar y apoyar esta protesta social. Si nosotros creemos que podemos entonces, ahora que esa protesta ha agarrado fuerza, inyectarle, inocularle la politización, bueno, no estamos tampoco entonces entendiendo de verdad lo que significa esa toma de conciencia de los trabajadores venezolanos. La política tiene un rol, sin duda alguna, dentro de la sociedad. Y el rol de esa política es poder ser el interlocutor entre la sociedad y el poder. Y por supuesto, en algún momento construir, con base a las demandas de la sociedad, un camino para tomar el poder y darle respuesta a esas demandas de la sociedad. Ahora, la política no puede ser oportunismo. La política no puede ser un concurso de fotos o un concurso de tomas de televisión, o quién aparece más o quién aparece menos en cámara, o quién ve de repente una protesta y se aparece en la protesta para tratar de capitalizarla en lo personal y no entender que la política y el político también es parte de una lucha mucho más grande, que es una lucha donde tienen que estar todos los venezolanos, o tenemos que estar todos los venezolanos. Y parte del cambio en Venezuela pasa porque la política entienda que no debe ser el colonizador de la lucha social, sino debe ser el principal acompañante de la lucha social. Y tiene que ser además el responsable de convertir esas luchas sociales en un proyecto viable de toma del poder, para que entonces desde el poder la política tenga la responsabilidad de resolver esas demandas sociales que lo llevaron o que nos llevaron a llegar a posiciones de decisión. Esa es la política que yo creo que hay que rescatar en Venezuela. Yo veo con mucha preocupación que a veces hay mucha gente que confunde el rol o que confunde la verdadera función de la política. Y mucha gente puede empezar a escribir teorías de distintos autores de la filosofía política, de la ciencia política, para tratar de explicar esto. Sin embargo, yo le echo mano a lo más valioso para mí, que son las enseñanzas de mi papá. Quizá mi papá no era un erudito, ni fue un gran pensador, simplemente fue una persona que se preocupó toda su vida por ayudar a los demás, que se preocupó por toda su vida por construir una familia y que se preocupó toda su vida por sembrarme el pensamiento crítico, por sembrarme la necesidad de que todo debe debatirse, de que todo debe discutirse y de que la política, sin duda alguna, es la carrera más hermosa que pueda haber en el mundo. Pero mi papá decía que en la política, cuando uno entra a la política, uno tiene dos caminos. O tienes el camino de vivir de la política, convertirte en un chulo de la política, ver la política como un negocio, ver la política como una posibilidad de escalar económicamente, y allí en ese camino sin duda alguna está retratado toda la cúpula que hoy está en el PSV y en el poder en Venezuela, o vivir para la política. Y sin duda alguna vivir para la política significa de verdad entender lo que eso sin duda alguna tiene como magnitud. Vivir para la política es servir a los demás. Vivir para la política es entender que muchas veces incluso la política está por encima de tu espectro personal y familiar. Vivir para la política es entender que la política es la herramienta más poderosa para no solamente darle esperanza a la gente, sino para transformar esa esperanza en realidad. Que vivir para la política sin duda alguna significa enamorarse todos los días de lo que uno hace para ayudar, aunque sea a una persona. Vivir para la política también significa entender que nos equivocamos y que son muchas veces más las que nos equivocamos a las que acertamos. Pero la grandeza de la política no está en regodearse de los aciertos, sino aprender de los errores. Y yo creo que en la medida que nosotros entendamos que para eso es la política y que se debe aprender de los errores en la política, creo que entonces cada día vamos a poder lograr quizás pocos aciertos, pero aciertos con mucha más trascendencia. Entonces,
nosotros tenemos que entender, y en el marco, y esto ya en los pocos minutos que me quedan para cerrar, en el marco de lo que viene, que es construir una alternativa de poder, que es construir una alternativa viable para lograr un cambio de la dirección política en el país, que es construir nuevamente, o más bien reconstruir nuevamente, la esperanza de un pueblo que lamentablemente se ha perdido por culpa de quienes hoy usurpan el poder, pero también por culpa de quienes hacemos la política. Ese camino que ya están dando y que debe tenernos a todos 24/7 pensando en ese camino, debe ser, desde mi punto humilde de vista, encaminado, dirigido, manejado bajo el concepto de vivir para la política. Yo creo que tenemos que rescatar la política en Venezuela. Y esto no es un tema de retórica, porque si nosotros no rescatamos la política en Venezuela, no vamos a rescatar a Venezuela. Porque gran parte de los problemas que hoy en día tiene Venezuela son consecuencia de quienes usaron la política para vivir de la política. Y en eso no solamente están quienes están en el PSUV, lamentablemente hay mucha gente que se hace llamar oposición, pero también ha decidido utilizar el camino más corto, que es el camino de vivir de la política. Y yo creo que quienes creemos en esto como nuestra profesión de vida, quienes creemos en esto como nuestra actividad de vida, nuestra actividad de compromiso con la gente, y donde no nos vemos haciendo otra cosa distinta a que no sea hacer política, tenemos que entender que ese debe ser el camino que nos guíe. Y yo invito a todos los que hacemos política, que esto nada más no es un tema de edad, simplemente es un tema de conciencia, y la conciencia, más bien con el paso de los años, se convierte en más aguda. Entonces esto no es un tema de edad, esto es un tema de que alineemos la conciencia, entendamos la necesidad de que la política sea un instrumento para servir y no para servirse, y yo creo que por allí vamos a poder empezar a avanzar con pie de plomo en lo que significa el cambio definitivo para Venezuela. Así que quiero despedir este programa del día de hoy y recordarles que esta ruta araguaney, que tiene mucho que ver con lo que estoy hablando en este corte, que es colocar la política al servicio de la gente, que es hacer de la política nuestra vocación de vida, es una ruta que la vamos a estar realizando con mucha dedicación, con mucha vocación, pero además es una ruta rodeada de una gran cantidad de gente que, como yo, comparte esta visión, que es la política al servicio de la gente. Y es por eso que yo me siento profundamente orgulloso de quienes nos acompañan en este camino, que sin duda alguna es un camino que a veces mucha gente lo ve como el camino más difícil, pero yo estoy seguro que es el camino correcto. Y Araguaney hoy tiene muchos rostros de gente que ha estado perseguida en Venezuela, rostros de gente que se vino de Venezuela no por persecución política, sino que se vino por buscar un mejor futuro. Y también tiene el rostro de gente que nunca ha tenido nada que ver con la política, pero que ve en esta ruta Araguaney la posibilidad de construir algo por los demás. Así que yo me siento profundamente orgulloso de todo ese equipo que nos acompaña, y estoy seguro que ellos van a ser al final los verdaderos protagonistas de esta historia, porque en la política uno no pertenece a un cargo o a una posición. Uno no es alcalde, concejal, gobernador o presidente o embajador, no, uno está de alcalde, uno está de concejal, uno está en una posición política, pero lo importante es lo que queda. Y así que, sin duda alguna, esto es la siembra de lo que significan esos retoños, y ya sé que con esta frase me van a chalequear, porque van a reconocer que es una buena expresión, una buena caracterización, y hablo de alguien del equipo, pero sin duda alguna estos retoños que estamos sembrando en Araguaney, estoy seguro que van a tener impacto no solamente en Colombia, sino que en algún momento también tendrán impacto en la política en Venezuela. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes en su programa Contigo por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye.
Solo por RCR 750.